El gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la ley penal tributaria. Vamos a ver los detalles de este cambio con Fernanda Layún, tributarista que ya está conectada con nosotros. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, viendo estos cambios que envía finalmente, ¿no?, el gobierno al Congreso, ¿qué es lo que marca una gran diferencia y cuáles podríamos decir que son los puntos más relevantes? Bueno, los puntos más relevantes son, primero, un notable aumento de los valores de las multas, ¿no es cierto? Sí, Uno de los proyectos modifica la ley de procedimiento tributario, que es la que regula la relación entre las personas y las empresas y la administración tributaria, el fisco. Y entonces en esa ley, entre otras cosas, se dice qué pasa cuando vos no pagás en término, no claro. presentás en término o no contestás un requerimiento. Hoy en día estábamos trabajando con multas, o estamos trabajando con multas. Por ejemplo, si vos no presentás tu declaración jurada en término al vencimiento, la multa es de 200 pesos. O Claro, sea que como que no existiera la claro, multa, ¿no? La multa más grosera de los valores nominales que te pueden aplicar es de 45.000 pesos. Que claro. si vos lo pensás para una empresa y lo medís en dólares, estás hablando de 40 dólares. Después también están las multas que son porcentaje del impuesto omitido o adeudado, que esas, como es porcentaje del impuesto, son importantes. Pero las que tienen valores fijos, como nuestra ley, la que regula todos estos temas, se maneja con valores nominales y no ajustan por inflación en forma automática, han quedado totalmente desactualizadas. Claro. Entonces se pretende llevar las multas de las que eran 200 dólares en su momento, esta que te comento de 200 pesos, Sí, se pretende llevar a 200.000. claro, Entonces han surgido muchos criticando, diciendo, bueno, pero ¿cómo? 200.000 pesos por presentar un día tarde y demás. Y acá entra la discusión de decir, bueno, alguna penalidad por no cumplir tiene que haber, porque si no es lo mismo claro, cumplir que no cumplir. ¿Por qué voy a pagar el IVA en términos? Y resulta que el único castigo que tengo son los intereses. Entonces, si yo voy a hacer algún otro negocio o juzgo que por ahí el fisco no me va a encontrar, no me va a venir a buscar para pagar el IVA, bueno, lo pago cuando yo tengo fondos, no claro. cuando corresponde. Entonces, parece una actualización razonable a tomar los valores que en su momento se fijaron y cuando uno ve los valores, son los mismos valores de aquel momento, pero especificados a 1.100. Los dólares Claro. que eran en su momento especificados ahora a 1.100. Eso en cuanto a la ley de procedimiento. Y después tenemos otro tema importante en la ley de procedimiento que es reducir el plazo de prescripción. ¿Qué significa esto? Que vos, en esa misma ley se regula el plazo que vos tenés para, ay, perdón, No hay problema. pedirle a Arca que te devuelva impuesto que pagaste de más. Y que es el mismo plazo que Arca tiene para exigirte a vos impuesto que pagaste de menos. Y ese plazo hoy es de 5 años, que como se Claro, cuentan de una manera medio rara, en realidad siempre estás hablando de 7, 8 años de prescripción. Es decir, que hoy Arca pueda venir a reclamarte cosas de hace 8 años. claro, Y lo que busca este proyecto es llevar ese plazo a 2. ¿Por qué a 2? Para que este proyecto de sacar los dólares del colchón y de reducir los controles sobre las personas que usen su dinero para que lo usen más libremente, sin temor a represalias más que represalias, a la búsqueda del impuesto que no se pagó originalmente, lo que dicen es, bueno, voy a llevar el reclamo a 2, como para que dentro de 2 años, cuando este gobierno termine y eventualmente cambiar el gobierno, no te puedan ir a buscar lo claro, que este gobierno te prometió que iba a investigar. claro. Eso también da Esos una son los cambios más. claro, eso también da una confianza, ¿no?, que estábamos dialogando hace ya varios encuentros, ¿no?, que busca el gobierno para que finalmente la gente saque esos dólares del colchón con estas cuestiones o estas libertades que está otorgando a través de las transferencias, ¿no?, donde ya lo estuvimos viendo. Entonces esto también, esta medida otorgaría en cierto modo una confianza, daría en cierto modo, ¿no? Exacto, y es una confianza necesaria ante un cambio Claro, de sistema tan importante como el que se está planteando para las personas que solamente tienen actividad en Argentina, decir, bueno, en vez de que me hagas todo este detalle acerca de cuál era tu patrimonio al inicio, cuánto ganaste, cuál es tu patrimonio al cierre, lo que voy a hacer es mirar a ver qué hiciste este año, qué te compraste, en qué gastaste, claro, cuánto facturaste y te voy a estimar el impuesto.
Sistema que, insisto, se usa para los empleados en relación de dependencia que solo tienen ingresos por relación de dependencia, y se usa en países como Suiza, por ejemplo. Claro. No es que están planteando un sistema Nuevo. como se dijo al principio, de qué va a pasar Claro. con el narcotráfico, con el dinero de la trata. Está muy lejos de eso todo este tema, pero es un cambio para todos los que estamos en este tema, es un cambio como grande de mentalidad, Claro. digamos, ¿no? Esto significa, Fernanda, ¿no?, que no se va a poder reclamar, si ya pasaron 2 años, no se va a poder reclamar lo que no se pagó, digamos, o lo que no se presentó. Exactamente, que si Bien, vos, digamos que los años se contaran 1 de enero, entonces estamos en el 25, entonces lo que vos haces en el 25 y en el 26, o en el 25 te lo pueden reclamar, en 26 y 27. Ahora en el 28 no te pueden claro. venir a preguntar cosas del año 25, que en los tiempos que corren parece algo bastante más razonable, no dejar las cosas de tanto tiempo para atrás, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué pasa a aquellas personas donde todavía está dentro de esto de plazo de los 2 años, donde todavía te reclaman? ¿Hay un plazo donde tienen que presentar cierta documentación o donde tienen que pagar cierto monto que adeudan? Esto que mencionabas al principio, ¿no? ¿Estas multas para qué irían en particular? Las multas que están establecidas en la ley de procedimientos son para los casos en que hay multas que se llaman formales, que es cuando vos no presentás la declaración jurada, ¿no? Sí, O la presentás tarde. Y hay multas que son porque pagaste de menos impuesto. Entonces, tenés una inspección, vienen y te dicen, uy, vos pagaste 100 y tendrías que haber pagado 200, bueno, por esos 100 pesos te ponen una multa. claro. Bien, Entonces, en realidad, todas las multas aplicables según la ley de procedimientos son incrementadas en este proyecto de ley que se va a enviar al Congreso. No hay bien, ninguna que queda fuera, digamos, es una actualización de valores, no hay creatividad acá, digamos, es claro. exactamente lo mismo que teníamos para adelante, ¿no? Que es lo mismo que se proponía para la ley penal tributaria, que es decir, hoy en la ley penal tributaria, por ejemplo, vos, si dejás de pagar 1 millón de pesos o tenés una discusión con AFIP o con ARCA por 1 millón de pesos, ya es penal tributaria. Claro, Y no tiene mucho sentido. 1 millón tal de cual. pesos en términos económicos, digo, Sí, es sí, un montón sí. de plata, pero para una empresa estás Claro, hablando de menos de $1000. No parece algo que amerite que te hagan un juicio para ir a prisión. tal cual. Entonces, bueno, la propuesta es que ese 1 millón de pesos se transformaran en 100 millones de pesos. Como Claro. decir, bueno, realmente, si voy a discutir con alguien si va a ir preso o no, estemos hablando de un monto razonable. Claro. Fernanda, con respecto a este proyecto, ¿no?, que ya recibió o ya el gobierno lo mandó al Congreso, teniendo en cuenta que entre medio tenemos las elecciones, ¿es posible que se trate después? ¿Cómo se podría llegar a manejar esto? ¿O haya sesiones que se toquen antes? Ay, no sé, Ahí de ya diagnósticos depende, claro. políticos no Claro, resultan ahí buenas, pero la depende de verdad es cómo que no hay avance. fecha. Claro, Exactamente, y bien, además entiendo que este proyecto no estaba previsto que saliera a circulación tan rápida, o sea, en esta instancia. claro. No creemos que supongo yo que va a ir igual al Congreso y que lo tratarán allí, no sé con qué suerte, pero eh, Claro, vamos a ir viendo, no ¿no? hay mucho. Sí, sí, Y sí, la esto, verdad que hay que ver el humor político. claro, esto último que había planteado, ¿no?, el gobierno, donde se bajaron los montos en donde se tenía que informar al ARCA a partir de las transacciones y Sí, demás. ¿Esto ya entró en vigencia? ¿En qué momento se encuentra? sí. Ya entró en Sí, vigencia. sí, lo Bien, que tenía que ver con AFIP ya entró en vigencia sí, y una gran parte de esto es el decreto le daba instrucciones, por ejemplo, a la UIF para que saque sus propias normas modificándole los valores a los bancos, porque el banco como que no puede dejar de informar solamente por el decreto, sino tiene que ir con la norma de la UIF. Y hoy salió publicada la norma de la UIF que modifica todos los importes a los valores que en general todas las transacciones se empiezan a informar entre 30 y 50 millones, a partir de 30 y 50 millones si hablamos de personas y 100 millones si hablamos de sociedades. Y también ya salieron las modificaciones acerca de las del organismo sí, formal, digamos, que se ocupa de eso respecto de a partir de qué monto te van a pedir declaración jurada de origen de fondos si vas a comprar un auto, por ejemplo, o en qué casos tienen que informar los escribanos. claro. Así que todo eso ya está
creería que están todas las normas emitidas. La de Claro. la UIF ya salió Fer, hoy, la del Ciudadano Ciudadano. de todas maneras, ¿no? Si el gobierno o si el ARCA, ¿no? El organismo necesita esa información, la puede solicitar tranquilamente, ¿o no? Esa información Sí, está, por si está en supuesto. vigencia, claro. ARCA no pierde ninguna posibilidad de solicitud de Claro, información porque eso está en la ley de procedimiento y de eso no ha cambiado nada. claro, Digamos, lo que se eliminan son los mecanismos de información automática. Que vos, por ejemplo, cualquier extracción bancaria de efectivo tenía que ser informada por los bancos. claro, Bueno, y ahora no se informa ninguna, claro. ¿sí? O bueno, se Bien, informan a partir de estos de montos estos que yo te montos, claro, comentaba antes. Entonces lo que cambió son los valores y cuando vos ves, por eso es que tampoco se entra en infracción con ningún organismo internacional, porque el régimen de información sigue habiendo, solo que los montos son mucho más altos de los que eran, pero tampoco estás hablando de que no es que vos vas a ir a depositar $1.000.000 y nadie claro, se va a enterar. Estamos tal cual. hablando de un máximo de $100.000, ¿no? De tope de información. Claro, Entonces, creo que es como una racionalización de los regímenes de información. total. Fer, ¿considerás que esta normativa va a tener un impacto para el objetivo final que tiene el gobierno, que es la circulación de dólares? Sí, se puede instrumentar lo del plazo de prescripción combinado con el régimen de las declaraciones juradas simplificadas y la reducción o el aumento de los mínimos para informar. Entiendo que sí, que es yo creo que hay que explicarlo un poco más como un cambio conceptual, un cambio del Claro, modelo de forma de determinar los impuestos. Entonces, con el conjunto de normas que no te asustan con la información, con la norma que te da esa protección a la prescripción, que me parece totalmente fundamental, y en que los ciudadanos entendamos que entonces el impuesto te lo van a determinar sobre algún patrón de mirarte ingresos y demás, creo que eso tendría que ser un motivante para claro, facilitar el flujo del dinero que está y que, bueno, se fue a los dólares en forma ilegal, entre comillas, bien. comprado en el mercado en negro, o ese pequeño ahorro que, bueno, con los años, por suerte, suma, no es tan pequeño y te permite hacer transacciones importantes. Claro, por supuesto. Fer, con respecto a los clientes que estás recibiendo a diario, ¿esta normativa se ve reflejada, genera incentivo? Todavía no hay muchos cambios tributarios por lograr y que el gobierno, según así lo estipuló, va a presentar, ¿no? Una vez que ocurran las elecciones, luego de las elecciones, va a presentar ciertos nuevos cambios en el Congreso porque es algo que quiere, ¿no? Volver a insistir con algunas cuestiones. ¿Cómo lo observás con tus clientes? ¿Es algo que llama la atención, que genera incentivo, que potencia? Mira, el régimen simplificado de ganancias genera un atractivo, Bien, definitivamente, ¿no? Esto de no sentirse tan cercado en cada movimiento que uno hace, tan condicionado. claro, Y después el resto de las reformas de las que se están discutiendo sobre el IVA y sobre ganancias, por supuesto que generan inquietud, sobre todo pensando en que esto se simplifique y claro, que la simplicidad te permita la reducción de costos en forma total, indirecta, bueno, o sí, directa, ¿no? claro, Pero sí hay una ansia de simplificación, de que la cosa sea tal más cual, sencilla, más llana, y sí. de menos necesidad del experto o de invertir tiempo valioso del que tienen las empresas para negocios en vez de Claro. para organizar una Claro, gestión. terminar con todas estas cuestiones intermediarias, ¿no? Que en definitiva lleva a gastar muchísima plata, ¿no? Entre medio Muchísimo. de distintos documentos y demás. Fer, gracias por estar en contacto con nosotros, como siempre, acá en la pantalla de Canale. Gracias.